Enero de 1945. Isla de Iwo Jima. El cielo todavía está oscuro cuando el suelo comienza a vibrar. No es un terremoto, es artillería naval. Desde el horizonte invisible, acorazados estadounidenses disparan en secuencia medida. Cada impacto llega con segundos de retraso. Primero el destello, luego el trueno, después la tierra que se abre. Las cuevas de lava tiemblan, el aire se llena de polvo negro, azufre y fragmentos de roca caliente. Un oficial japonés observa desde una posición subterránea. Lleva semanas esperando el desembarco. Ha estudiado las doctrinas enemigas. Cree entender la guerra. Pero esto es distinto. Durante horas, el bombardeo no se detiene. No busca avanzar, no busca tomar terreno, busca borrar el terreno. Búnkeres colapsan, líneas de comunicación desaparecen, posiciones cuidadosamente excavadas dejan de existir antes de que un solo soldado estadounidense pise la playa. El oficial anota mentalmente lo que ve, no para informar a Tokio, no hay tiempo, lo anota para sí mismo, porque en ese momento comprende algo que muchos generales japoneses solo admitirán más tarde en informes privados y memorias silenciosas. El poder de fuego estadounidense no era una herramienta táctica, era una fuerza aplastante. Y cuando Japón finalmente lo entendió, ya era demasiado tarde. Antes de que cayera la primera bomba estadounidense sobre una isla japonesa, antes de que los acorazados abrieran fuego contra costas volcánicas y arrecifes de coral, la guerra ya estaba decidida en la mente de muchos líderes japoneses. Durante décadas, el ejército y la Marina Imperial de Japón habían construido su visión del combate sobre una convicción central. La guerra no la ganaba la industria, sino el espíritu, la voluntad, la disciplina, la disposición a morir antes que ceder. Esa creencia no surgió del vacío. Japón había combatido y vencido a China en 1895. Había derrotado a Rusia en 1905, un acontecimiento que conmocionó al mundo. En ambos casos, la victoria se interpretó como prueba de que una nación con recursos limitados podía vencer a potencias mayores mediante sacrificio, cohesión y agresividad ofensiva. Esa lección se convirtió en doctrina. En los años 30, mientras Europa observaba con inquietud el rearme alemán, Japón libraba una guerra brutal en China. Allí el ejército imperial combatió a fuerzas mal equipadas, fragmentadas y con escasa capacidad industrial. La artillería japonesa, limitada pero suficiente, dominaba el campo de batalla. El enemigo carecía de aviación moderna. La logística rara vez era un factor decisivo. Para muchos generales japoneses, esa experiencia reforzó una peligrosa ilusión, que la moderna guerra seguía siendo en esencia una prueba de carácter. Estados Unidos, visto desde Tokio, parecía un adversario improbable. Una nación rica, sí, pero blanda. Industrial pero sin tradición de sacrificio. Multicultural, democrática, lenta para movilizarse. En informes internos previos a 1941, oficiales japoneses describían al soldado estadounidense como técnicamente competente, pero psicológicamente frágil, dependiente del confort, poco dispuesto a soportar pérdidas prolongadas. El énfasis japonés en el combate decisivo, el Kantai Kesen, la batalla final que quebraría la voluntad enemiga, dominaba la planificación estratégica. La idea era simple: infligir un golpe inicial devastador, avanzar rápidamente y obligar a Estados Unidos a negociar antes de que su potencial industrial pudiera desplegarse plenamente. Ese razonamiento ignoraba un factor crucial. Estados Unidos no concebía el poder de fuego como apoyo al combate, lo concebía como el combate mismo. Mientras Japón invertía en soldados endurecidos y oficiales formados en tradiciones samurái reinterpretadas, Estados Unidos invertía en acero, pólvora, motores, líneas de montaje y doctrinas de fuego masivo. Cada año sus fábricas producían más artillería, más munición, más aviones de los que Japón podía imaginar reemplazar.
Pero en 1941, muchos generales japoneses no veían ese desequilibrio como decisivo. Creían que la guerra sería corta, que la distancia del Pacífico protegería a Japón, que el espíritu compensaría cualquier déficit material. Esa convicción guiaría cada decisión temprana y prepararía el terreno para un choque que redefiniría la moderna guerra, porque cuando el conflicto se prolongó y el poder industrial estadounidense comenzó a manifestarse en forma de fuego ininterrumpido, los fundamentos mismos de la doctrina japonesa empezaron a resquebrajarse, y ese proceso apenas estaba comenzando. Diciembre de 1945 confirmó las esperanzas japonesas, solo en apariencia. Pearl Harbor fue un golpe audaz, técnicamente brillante y psicológicamente devastador. Durante meses, los avances japoneses parecían validar la doctrina imperial. Hong Kong cayó, Singapur se rindió, Filipinas fue aislada, las fuerzas aliadas retrocedían, mientras el imperio de Japón alcanzaba su máxima extensión territorial. Para muchos oficiales en Tokio, aquello no era el inicio de una guerra larga, sino la confirmación de que Estados Unidos carecía de estómago para un conflicto prolongado. Pero bajo la superficie, algo radicalmente distinto estaba ocurriendo. Mientras Japón combatía con lo que ya tenía, Estados Unidos comenzaba a producir lo que aún no existía. Astilleros que antes construían barcos mercantes pasaron a lanzar portaaviones. Fábricas de automóviles se transformaron en líneas de montaje de tanques y motores de aviación. En 1943, la producción estadounidense de aviones superaba ampliamente la de todas las potencias del eje combinadas. Este no era solo un aumento cuantitativo, era un cambio doctrinal. El ejército estadounidense desarrolló un enfoque de guerra basado en la acumulación sistemática de fuego. Artillería tesada coordinada por observadores avanzados. Bombardeo naval con tablas balísticas refinadas. Apoyo aéreo cercano integrado a cada operación terrestre. Nada quedaba al azar. Cada objetivo era saturado antes de ser asaltado. En batallas tempranas, como Guadalcanal, los japoneses aún confiaban en el combate nocturno, la infiltración y el ataque sorpresa. En ocasiones funcionó, pero cada enfrentamiento dejaba una lección inquietante. Cuando Estados Unidos tenía tiempo para prepararse, el campo de batalla se convertía en una zona letal imposible de cruzar. La Marina Imperial comenzó a sentirlo primero. En Midway, Japón perdió no solo 4 portaaviones, sino también la iniciativa estratégica. La aviación naval estadounidense, respaldada por una capacidad industrial inagotable, podía absorber pérdidas y reemplazarlas en semanas. Japón no. En tierra, el patrón se repetía. Cada nueva ofensiva estadounidense llegaba precedida por días, a veces semanas, de bombardeo. Artillería de 105 y 155 milímetros pulverizaba posiciones defensivas. La aviación atacaba rutas de suministro, refugios, puntos de mando. El fuego no se detenía al anochecer, no respetaba el terreno ni la tradición. Para los generales japoneses, esto planteaba un dilema insoluble. Sus tropas estaban entrenadas para avanzar bajo fuego, no para sobrevivir a él indefinidamente. Sus fortificaciones, pensadas para resistir asaltos humanos, no para soportar una lluvia constante de explosivos de alto poder. A medida que la guerra avanzaba, los informes internos comenzaron a cambiar de tono. Ya no hablaban de inferioridad moral del enemigo. Hablaban de su capacidad mecánica, de su precisión, de su volumen de fuego. Pero admitir públicamente esa realidad era impensable. La doctrina no podía cambiar, el sistema no podía admitir error. Así, cuando el poder de fuego estadounidense alcanzó su madurez total en 1944, Japón se encontró atrapado en una guerra que ya no podía ganar ni redefinir. Y ese choque entre creencia y realidad abriría paso a algo más profundo que una derrota militar. Abriría paso a una revelación. Liderazgo. Expectativas frente a realidad.
Para muchos generales japoneses, el problema no fue solo que Estados Unidos tuviera más armas, fue que las usara de una forma que ellos no habían anticipado. La alta oficialidad japonesa había sido formada en una cultura donde el comandante debía estar cerca del frente, donde la valentía personal era una extensión del liderazgo. El combate decisivo se concebía como un choque de voluntades. En ese marco mental, el fuego era un medio para permitir el contacto, no para sustituirlo. Los generales estadounidenses pensaban de otro modo. Desde el primer momento, su objetivo no era probar el valor del enemigo, sino eliminar su capacidad de resistir antes del contacto. El fuego precedía al movimiento, siempre. Donde un comandante japonés buscaba el punto de ruptura moral, un comandante estadounidense buscaba el punto de destrucción física. Esta diferencia se volvió dolorosamente evidente en 1943 y 1944. En Tarawa, los defensores japoneses resistieron con fanatismo, pero quedaron sepultados bajo un bombardeo naval que ningún entrenamiento podía contrarrestar. En Saipán, la artillería estadounidense no buscó abrir camino, sino borrar las líneas defensivas por completo. Informes japoneses posteriores señalarían que los comandantes estadounidenses rara vez se apresuraban. Esperaban, acumulaban fuego, ajustaban puntería. Solo avanzaban cuando la resistencia había sido reducida a fragmentos. Para los generales japoneses, acostumbrados a decidir batallas mediante ataques audaces, esta paciencia resultaba desconcertante. No había una batalla decisiva que ganar, solo una erosión constante. Y contra eso, el liderazgo tradicional japonés tenía pocas respuestas. Tecnológico. El fuego como sistema. El poder de fuego estadounidense no residía en una arma específica, residía en su integración. Artillería, aviación y marina no operaban de forma independiente, funcionaban como partes de un mismo mecanismo. Observadores adelantados corregían el tiro en tiempo real. Aviones marcaban objetivos para cañones navales. Las comunicaciones mantenían el flujo constante de información. Para los japoneses esto era devastador. Sus sistemas de comunicación eran frágiles. Los bombardeos destruían cables, enterraban puestos de mando, aislaban unidades enteras. Un batallón podía seguir luchando sin saber que la batalla ya había terminado a su alrededor. Los generales japoneses comenzaron a notar que incluso posiciones bien ocultas eran descubiertas y neutralizadas. No por casualidad, sino por método. El enemigo no disparaba más fuerte por impulso, disparaba mejor por diseño. Uno de los choques más duros fue comprender que el fuego estadounidense no disminuía con el tiempo. A diferencia de Japón, que debía racionar munición, Estados Unidos parecía disparar sin límite. Cada intento de contraataque se encontraba con barreras de fuego preparadas de antemano. Aquí el combate ya no era una prueba de coraje, era una ecuación industrial. Y esa ecuación favorecía solo a un lado. El impacto de esta realidad no solo fue táctico, fue psicológico. Y ese efecto comenzaría a sentirse con mayor claridad en quienes estaban obligados a resistir bajo ese fuego, día tras día. Para los soldados japoneses, el poder de fuego estadounidense no era una abstracción doctrinal, era una experiencia física constante. Las memorias y diarios recuperados tras la guerra describen una sensación recurrente. No había refugio real. Las cuevas, diseñadas para proteger contra ataques frontales, se convertían en trampas cuando los proyectiles de alto explosivo sellaban las entradas o consumían el oxígeno interior. El ruido nunca cesaba. Incluso cuando no había impacto directo, la vibración permanente desgastaba los nervios. Los generales japoneses, muchos de ellos veteranos de campañas anteriores, comenzaron a notar algo inquietante. Sus tropas no se quebraban por miedo al combate cercano, se quebraban por agotamiento, por hambre, por la imposibilidad de moverse sin ser detectados y atacados. Un oficial japonés en Okinawa escribiría más tarde que el fuego estadounidense no buscaba matar inmediatamente, sino impedir toda forma de vida organizada. Era una observación amarga, pero precisa.
El fuego no solo destruía cuerpos, destruía horarios, rutinas, coordinación. La guerra se volvía interminable. En la doctrina japonesa, el movimiento era vida. El contraataque nocturno, la infiltración, el asalto sorpresa, todo dependía de la capacidad de desplazarse sin ser detectado. El fuego estadounidense anuló esa posibilidad. Cada avance estadounidense estaba protegido por barreras de artillería previamente registradas. Cada posible ruta de contraataque era vigilada por observadores o patrullas aéreas. Incluso de noche, bengalas y fuego de hostigamiento convertían el terreno en un espacio visible. Los generales japoneses comenzaron a reconocer que sus tácticas tradicionales ya no funcionaban. Los ataques Banzai, concebidos como actos decisivos, se estrellaban contra ametralladoras, morteros y artillería preparadas con antelación. Lo que antes había sido un acto de ruptura se transformó en una aniquilación previsible. En informes internos y evaluaciones posteriores a la guerra, varios generales japoneses admitieron una verdad incómoda. Estados Unidos no solo tenía más fuego, sabía cuándo, dónde y cómo emplearlo. El enemigo no improvisaba, calculaba. Este reconocimiento rara vez se hizo en público durante la guerra, pero apareció después, en memorias escritas con la distancia de la derrota. Allí el tono ya no era de desprecio, era de asombro contenido. La conclusión era clara. Japón había entrado en una guerra moderna con una comprensión incompleta de la modernidad. El impacto de esta realidad no solo fue táctico, fue psicológico. Y ese efecto comenzaría a sentirse con mayor claridad en quienes estaban obligados a resistir bajo ese fuego, día tras día. La idea de que el espíritu podía superar al acero no desapareció de inmediato, persistió incluso cuando la evidencia la contradijo. Pero bajo el fuego constante, el mito comenzó a desmoronarse. No porque los soldados japoneses perdieran valor, sino porque el valor dejó de ser suficiente. Los generales lo entendieron primero, no siempre lo dijeron, pero lo escribieron, en informes, en notas privadas, en reflexiones posteriores. El poder de fuego estadounidense no había derrotado el espíritu japonés, lo había hecho irrelevante en el campo de batalla moderno. Y ese reconocimiento marcaría el inicio del verdadero punto de quiebre de la guerra en el Pacífico. Para 1944, la guerra en el Pacífico había entrado en una fase distinta. Ya no se trataba de expansión ni de contención. Era una marcha directa hacia el archipiélago japonés. Y en ese camino, el poder de fuego estadounidense alcanzó su forma más pura. Saipán fue uno de los primeros avisos claros. En junio de 1944, antes de que las primeras tropas estadounidenses desembarcaran, la isla fue sometida a uno de los bombardeos más intensos vistos hasta ese momento en el Pacífico. Durante días, acorazados y cruceros dispararon miles de proyectiles. La aviación atacó sistemáticamente posiciones conocidas y sospechosas. El general japonés Yoshitsugu Saito había preparado defensas profundas, convencido de que el enemigo tendría que pagar cada metro con sangre. Pero cuando el asalto comenzó, muchas de esas posiciones simplemente ya no existían. Las comunicaciones estaban cortadas, las unidades aisladas. La batalla se convirtió en una serie de resistencias fragmentadas. Para los mandos japoneses, Saipán fue más que una derrota, fue una revelación estratégica. La isla estaba dentro del alcance de los bombarderos B-29. La guerra literalmente había llegado a las puertas de Japón. Luego vino Iwo Jima. En febrero de 1945, el general Tadamichi Kuribayashi aplicó una defensa radicalmente distinta. Sin cargas Banzai, sin posiciones visibles, todo enterrado, todo oculto. Si el fuego estadounidense iba a caer, debía caer sobre vacío. Y aún así, el fuego cayó. Durante semanas, Iwo Jima fue bombardeada sin descanso. Se dispararon más proyectiles que en muchas campañas anteriores combinadas. Kuribayashi entendía que no podía detener el desembarco. Su objetivo era resistir, infligir bajas, ganar tiempo. Pero incluso esta defensa innovadora confirmó una verdad ineludible.
El poder de fuego estadounidense podía no destruirlo todo de inmediato, pero podía aislarlo todo, sellar túneles, cortar agua, eliminar cualquier posibilidad de maniobra. Cada día que pasaba, la isla se hacía más pequeña. Para los generales japoneses que analizaban estos informes desde lejos, el mensaje era claro. El enemigo había perfeccionado una forma de guerra donde el contacto directo era casi secundario. El fuego había reemplazado a la maniobra como factor decisivo, y el punto culminante de esa realidad estaba aún por llegar. Okinawa fue el final de la ilusión. En abril de 1945, la mayor operación anfibia del Pacífico comenzó bajo un cielo saturado de aviones. Antes de que las tropas tocaran tierra, la isla fue sometida a un bombardeo sistemático que no buscaba sorpresa, sino dominación total. Artillería naval, bombardeo aéreo, fuego continuo, día y noche. Los generales japoneses en Okinawa sabían que no podían ganar. Su objetivo era otro: causar tantas bajas que Estados Unidos reconsiderara una invasión del Japón continental. Pero incluso esa estrategia se basaba en una suposición que el poder de fuego estadounidense estaba a punto de destruir. La defensa japonesa se hundió bajo una presión constante. Cada intento de reorganización era detectado y neutralizado. Los puestos de mando eran localizados, las reservas eliminadas antes de entrar en combate. La aviación estadounidense dominaba el aire, la artillería dominaba la tierra. Uno de los informes japoneses posteriores describió la batalla como una lucha sin frente. No había líneas claras, solo zonas gradualmente borradas por el fuego. Fue en Okinawa donde muchos oficiales japoneses reconocieron en privado que la guerra ya estaba perdida. No por falta de hombres dispuestos a luchar, sino por imposibilidad material. No había respuesta al volumen, precisión y continuidad del fuego enemigo. Y mientras Okinawa ardía, algo aún más decisivo ocurría en el cielo. Los bombarderos B-29, operando desde las Marianas, comenzaron una campaña sistemática contra las ciudades japonesas. Tokio, Osaka, Nagoya, no como ataques simbólicos, sino como operaciones industriales de destrucción. El fuego ya no estaba en el frente, estaba en casa. Para los generales japoneses, esto fue el golpe final. La guerra que habían concebido como una serie de batallas decisivas se había transformado en una presión total, sin respiro. El poder de fuego estadounidense no solo derrotaba ejércitos, desmantelaba la capacidad de una nación para continuar. Cuando las bombas atómicas cayeron en agosto, muchos de esos generales ya habían comprendido lo inevitable. No fue una sorpresa estratégica, fue la culminación lógica de una tendencia que habían observado demasiado tarde. El fuego había decidido la guerra, y Japón solo pudo aceptarlo cuando ya no quedaba nada que defender. Cuando cesaron los combates, el silencio fue casi tan desconcertante como el fuego que los había precedido. Para los generales japoneses sobrevivientes, la rendición no solo significó la derrota de un ejército, sino el colapso de una visión del mundo. Durante meses, comenzaron a redactarse informes, evaluaciones internas y memorias personales. Y en esos documentos apareció un patrón claro: el reconocimiento explícito del poder de fuego estadounidense como factor decisivo. No se trataba de admiración, era aceptación. Muchos oficiales señalaron que, incluso cuando las tropas japonesas resistían con disciplina y determinación, eran gradualmente neutralizadas por un sistema que no dependía del heroísmo individual. El enemigo podía permitirse esperar, bombardear, corregir, volver a bombardear. Japón no podía responder de la misma manera. En evaluaciones posteriores, generales del ejército imperial admitieron que la planificación japonesa había subestimado gravemente la capacidad industrial y logística de Estados Unidos. La guerra había sido concebida como una serie de campañas rápidas, no como un conflicto de desgaste total.
El poder de fuego estadounidense convirtió cada batalla en una cuenta regresiva. Las cifras lo reflejaban con crudeza. En Okinawa, Estados Unidos disparó millones de proyectiles de artillería y bombas aéreas. La Marina Imperial, ya reducida, apenas podía intervenir. La aviación japonesa, agotada, recurrió al sacrificio final de los ataques kamikaze, un reconocimiento tácito de que no quedaban medios convencionales eficaces. Algunos generales japoneses describieron este período como una guerra sin opciones. No había maniobra capaz de revertir la situación. No había victoria posible en el sentido tradicional. Solo resistencia, retraso y finalmente rendición. En privado, varios oficiales reconocieron que el concepto japonés de combate decisivo había sido superado por una forma de guerra donde la destrucción sistemática precedía a cualquier enfrentamiento humano. El fuego, una vez más, había hablado antes que los soldados. Pero la reflexión no se detuvo en el campo de batalla. Tras la rendición, comenzó un proceso más profundo: entender por qué Japón había llegado a ese punto. Y esa búsqueda de respuestas revelaría verdades aún más incómodas. En los meses y años posteriores a la guerra, las palabras que no pudieron pronunciarse durante el conflicto comenzaron a aparecer por escrito. Generales japoneses, ahora despojados de mando y autoridad, analizaron la guerra con una franqueza inédita. En memorias y estudios internos, muchos coincidieron en una evaluación central. Japón había luchado una guerra moderna con una mentalidad preindustrial. No negaban el valor de sus tropas. Al contrario, lo exaltaban, pero reconocían que el valor, por sí solo, no podía compensar la diferencia abrumadora en poder de fuego, logística y producción. Algunos oficiales señalaron que el error no fue subestimar a Estados Unidos como nación, sino subestimar el papel del fuego en la guerra moderna. Japón había concebido la artillería y la aviación como apoyos. Estados Unidos los había convertido en protagonistas. Un general escribiría que el enemigo no buscaba el momento heroico, sino la eliminación gradual de toda resistencia organizada. Era una crítica, pero también una admisión de eficacia. Estas reflexiones también abordaron el impacto psicológico del fuego constante, la imposibilidad de concentrar fuerzas, de reagruparse, de planear sin ser interrumpidos por bombardeos. La guerra se volvía una experiencia fragmentada, donde la iniciativa desaparecía antes de que pudiera ejercerse. Para muchos de estos oficiales, el golpe más duro fue aceptar que el resultado no había dependido de una batalla final perdida, sino de una tendencia irreversible. Cada nueva ofensiva estadounidense hacía evidente que Japón carecía de los medios para igualar ese nivel de destrucción. La guerra, vista en retrospectiva, había estado perdida desde el momento en que se convirtió en un conflicto de producción masiva y fuego continuo. Y esa conclusión, compartida por antiguos enemigos, transformó la forma en que Japón entendería la guerra en el futuro. Con la derrota aceptada, quedaba una última tarea: reflexionar sobre lo que todo aquello significaba más allá de la guerra. El poder de fuego estadounidense no fue un fenómeno aislado, fue la manifestación de un cambio profundo en la guerra moderna. La industrialización, la planificación sistemática y la coordinación tecnológica podían determinar el resultado incluso antes de que los soldados se enfrentaran cuerpo a cuerpo. Para los generales japoneses, reconocer esto fue un proceso doloroso. Habían aprendido, demasiado tarde, que la valentía y el sacrificio no eran suficientes frente a una máquina de destrucción diseñada para eliminar la resistencia antes de que pudiera organizarse. El heroísmo individual no podía compensar la superioridad industrial ni la precisión metódica del fuego enemigo. La historia del Pacífico nos recuerda que la guerra no es solo un choque de ejércitos, sino también un choque de capacidades, de anticipación y de recursos. Japón luchó con honor, con disciplina, con espíritu inquebrantable, pero contra un adversario que había redefinido lo que significaba combatir. Al mirar atrás, lo que dijeron los generales japoneses, cuando ya era demasiado tarde, no es solo una lección militar, sino una advertencia histórica. Subestimar la tecnología, la logística y la capacidad industrial del enemigo puede transformar la valentía en tragedia.
La guerra moderna premia la preparación y la adaptación, tanto como la audacia, y cualquier nación que ignore esta verdad corre el riesgo de ser superada antes de que el combate siquiera comience. El fuego estadounidense no solo destruyó posiciones y hombres, destruyó ilusiones, desmanteló doctrinas y obligó a Japón a confrontar una realidad implacable. En la guerra moderna, la supervivencia y la victoria dependen tanto de la máquina como del espíritu, y ninguna tradición puede reemplazar la ventaja tangible del poder bien aplicado. El silencio que siguió a la rendición japonesa fue en muchos sentidos el reconocimiento final. El fuego había hablado y había ganado antes de que el mundo siquiera lo comprendiera.